Éxodo 33 dice, verso 1. Yahweh dijo a Moshe, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de tierra de Misraim, tierra de Egipto, a tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el Malach, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. Ya en otro momento habíamos hecho los nombres estos, ¿verdad? No sé si quieren que lo hagamos de nuevo. Eh, pero bueno, primer verso entonces dice Yahweh dijo a Moshe, anda, sube de aquí. Ya Yahweh lo está mandando a la tierra prometida. Tú y el pueblo que sacaste de tierra de Egipto, a tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Bueno, para los que tal vez esta es la primera vez que escuchan de esto de los nombres, la escritura, como ya hemos hablado, es súper profunda, tiene montones de interpretaciones diferentes. En sí, cuatro niveles diferentes, pero entre esos cuatro se pueden encontrar muchas enseñanzas en solo un verso, por ejemplo. Em, pero también, como sabemos, las letras hebreas son números, entonces a través de la gematría o numerología se pueden sacar otros mensajes, conexiones, para entender muchas otras cosas. Y por otro lado, los nombres que aparecen en la escritura son de muchísima importancia y cada vez que aparecen nombres en la escritura tienen que ver con eh, el aspecto histórico de las personas que se llamaban así, por supuesto, las tierras que se llamaban así, pero también si buscamos los significados de cada uno de los nombres que se mencionan en un verso, en una genealogía o lo que fuese, así uno llega a encontrar también otros mensajes, otras cosas que el Padre nos está tratando de decir. Entonces, en este caso empieza con cananeos, ¿verdad? La tierra de Canaán, que quiere decir celoso. El amorreo quiere decir el que habla o predica. El, ¿cómo aparece aquí? Sí, el eteo. El eteo quiere decir terror, miedo. Fereceo, el que pertenece a una villa. El ebeo son los que viven en una villa. Y el jebuseo es el lugar de em, hollar, como el lagar de la ira. Entonces, al leer todos los nombres, tenemos que el celoso, recordemos que Yahweh es celoso, su nombre es celoso, está escrito en Éxodo. Entonces, el celoso es un predicador, ¿verdad? Como el buen pastor, que trae terror a aquellos que pertenecen a esta villa o al mundo sería, y a los habitantes del mundo, al llevarlos al lagar de la ira, o el terror que se pasará en ese lagar de la ira. También se puede hablar de que el mundo entero en sí va a ser hollado. Recuerdan, Yahweh dijo en Apocalipsis 11 que él dará Jerusalén para que las naciones eh, la pisoteen por 3 años y medio. Entonces Jerusalén va a pasar por esto, que es el significado de Jebús. Y claramente los que son del mundo son enemigos de Yahweh, porque está escrito, ¿verdad? El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Por ende, los que pertenecen a este mundo son los que van a ser destruidos.
Nosotros no pertenecemos al mundo. Yahushua nos dijo, ustedes no son de este mundo, somos embajadores. Andamos por aquí de peregrinos, pasando nada más. Entonces, al decir los que pertenecen van a pasar terror por la justicia que trae el celo de Yahweh. ¿Está claro? Entonces, lo vuelvo y lo repito desde el primero que era Canaán. El celo vendrá como el buen pastor y será un terror para los que pertenecen al mundo. Los habitantes del mismo serán pisoteados, como en el lagar de la ira. ¿Está claro? Entonces, aquí donde Yahweh dijo a Moshe, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de tierra de Mizraim, a tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob. Con esos nombres, ¿verdad? También podríamos sacar cosas. He aquí, el que causa la existencia fue sacado del agua. Moshe es sacado del agua. Y recuerdan que el agua representa muerte, más si es del mar. Al menos un río, todos los ríos van al mar, y por eso es que toda persona que está en este mundo vivo eventualmente va a ir al Seol, a menos de que sea uno de los escogidos, ¿verdad? Y no tenga que pasar por ahí. Pero mi punto es, por eso Yahushua fue inmerso en el Yarden para representar su muerte. Yarden quiere decir desciende. Moshe fue echado en el Nilo y eso representa que ya lo habían dado en la carne por muerto, pero obviamente en fe estaban esperando el milagro de Yahweh y fue por eso que fue rescatado por la hija del faraón. Por eso es llamado el sacado del agua, porque la hija lo sacó del agua, quien se convirtió en la mamá de él. Bueno, madrastra. Entonces, el que causa la existencia fue sacado del agua en la tierra de aflicción, como el hijo pródigo en el mundo de los gentiles, sacado del pecado, y se convirtió en el padre de multitudes, de los muchos, quien se ríe del suplantador, o quien se ríe de los suplantadores, como los judíos falsos, ¿verdad? Por el significado de Abraham, Isaac y Jacob. Padre de multitudes que se ríe del suplantador. Y como sabemos, en el sentido de, desde el punto de vista de Yahweh, es Lucifer el que ha tratado de suplantar al Todopoderoso en la mente de todo el mundo. Y bueno, y qué ganas de seguir haciendo esto con los nombres y darle vuelta por aquí y por allá para ver un montón de cosas más, pero voy a continuar. Diciendo a tu semilla la daré y yo enviaré delante de ti el Malak. Yo enviaré delante de ti el Malak. Recuerden que en Daniel 12.1 dice que el Malak de Yahweh, Micael, se levantaría en el fin de los tiempos para ayudar al pueblo escogido del Padre. En Miqueas, un verso que nunca pensé que fuésemos a leer tantas veces aquí, pero cada rato lo tengo que mencionar, cada rato aparece algo que hace alusión a eso. En Miqueas 2 dice verso 13, subirá el que abre caminos delante de ellos. Como sabemos, Yahushua es el camino. Y Yahweh le dice al último que él lo va a poner por trillo, o sea, por alguien que hace camino. Y eso no quiere decir que va a ser un camino diferente al Mesías, sino que el camino que haces en el medio de la apostasía, donde está como una selva en el desierto, ¿verdad? Otra forma de verlo. Y el último va a venir con el trillo a guiar a todos hacia el camino verdadero que es el Mesías, para que salgan del desierto y entren a la tierra prometida. El desierto en el que los ha metido la apostasía misma. Entonces subirá el que abre caminos, es el buen pastor, delante de ellos. Abrirán camino, pasarán la puerta, Yahushua es la puerta, y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos, su rey pasará delante de ellos. Miqueas 2:13. Su rey pasará delante de ellos y Yahweh a su cabeza. Entonces viene el último y guía a los 144,000 después de sellarlos, pero él tiene que pasar primero, entonces va a morir y resucitar y después cosecharlos a todos. Por eso dice, su rey pasará delante de ellos y Yahweh a su cabeza. Yahweh a través de Yahushua está como cabeza de toda la congregación.
Vean que dice su rey, el rey de la nación, el rey del pueblo. Y como ya lo mencioné, y lo leo rápidamente, en Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo, fin de los tiempos, se levantará Micael, como sabemos es el malaj de Yahweh, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, el gran príncipe, y por ende se va a convertir en el gran rey. Entonces Micael se levanta en el mundo y después, como dice Miqueas, tiene que morir pasando antes que los escogidos puedan entrar a la tierra prometida. Pero ya para ese momento va a ser su rey. ¿Está claro? Entonces, por eso está diciendo aquí, y yo enviaré delante de ti el malaj y echaré fuera al cananeo y al amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo y al jebuseo. Echaré fuera al celoso, al predicador falso, al que predica miedo, a los que son parte del mundo y los que van a ser echados en el lagar de la ira. O sea, todos los que están entre los muchos. Va a ser contra los ateos, contra los falsos creyentes y otro montón. Y entre los muchos termina con aquellos que van a ser echados en el lagar. De Apocalipsis 14. Verso 3 dice, a la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Era donde los llevaría. A la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Entonces Yahweh les dice, vea, yo sé cómo son ustedes, yo sé cómo soy yo, mejor los envío con alguien. Evitemos. Si no quieren morir, mejor vayan con otra persona, con otra entidad. Entonces, vemos el juicio del Padre, clarito, pero al mismo tiempo su misericordia. Porque Él dice, si yo voy con ustedes, los voy a destruir, entonces mejor por misericordia vayan con un ángel. Él va a ser un poco más aguantador. Entonces, vean esto, la tierra que fluye leche y miel, como les he dicho, según la tradición, en el aspecto literal de esto, que es como los judíos normalmente interpretan todo, la leche y la miel que se menciona aquí, literalmente era que habían, digamos, las vacas y los demás animales que daban leche daban tanto fruto que la leche se les salía sola sin tener que ordeñarlas. Entonces a veces estaba cayendo la leche y los árboles de maple. Y por otro lado, ya históricamente se ha comprobado que tenían montones de... em, ¿cómo se le llama a los de las abejas? Que producen... No, ¿ah? Sí, ¿cómo lo dijiste que no le oí? Porque tú me apicultores. Toda. Los que producen miel, ¿verdad? Usando las abejas para sacarles toda la miel posible. Y ya se ha visto que en Israel también se daba eso. Entonces es posible que también fuera de la verdadera miel de abeja que normalmente conocemos, pero en la tradición se hablaba de que era miel de maple, que los árboles daban tanta que goteaba, entonces literalmente habían montes donde la miel y la leche estaban goteando. Pero en el aspecto espiritual, que obviamente es el más importante, y como les dije, ahora que andaba por Israel no vi ni un monte destilando leche y miel, eh, el aspecto espiritual es el más importante y es que nos llevaría a una tierra, a un mundo en el que vamos a recibir o va a estar en todo momento presente la leche, que es la palabra de Yahweh, y la miel, que es la Torá, la ley. Entonces, leche y miel, el primero y el último. Porque el primero vino a dar la misericordia, siendo él la palabra de Yahweh, Yahushua, que a través de él, al sembrarlo en nuestro corazón, se da el reino de Yahweh en nuestra vida. Entonces Yahushua vino a dar misericordia, a dar lo primero. Por eso la leche espiritual es lo que primero hay que dar y después la carne espiritual, ¿verdad? Porque los niños en el espíritu pueden atragantarse si se les da una enseñanza muy profunda o muy fuerte de algo específico. Entonces por eso Yahushua la leche. Y la escritura dice por todo lado que las instrucciones de Yahweh, que las palabras de Yahweh refiriéndose a la escritura son como la miel, dulces como la miel, más dulces que la miel de hecho, en nuestro paladar. Entonces, miel, leche y miel, la palabra de Yahweh, que es Yahushua el primero, y la miel que fue inspirada por el Todopoderoso y enviada al mundo a través de Moshe.
Por eso el testigo como Moshe representa la miel. ¿Estamos? Curiosamente, Salomón escribió mucho acerca de la miel. Mucho de lo que vemos en la escritura de la miel fue Salomón y David, que según algunos escritos, por el amor que le tenía Salomón a la miel, según algunos escritos, Salomón, o sea, ese era como su principal eh, postre o algo así, era comer miel. Y cada vez que oportunidad que tenía comía miel. Entonces el papá veía esas cosas y las... O sea, y un día, según un escrito que leí, ahora no sé si eso es verdadero completamente o simplemente algo que se sacó de tradición, pero que Salomón también, ¿verdad? Haber nacido con tantas riquezas, pero él tomaba miel y después veía los problemas que habían legales por el oro y él decía, pero ¿qué es esto? ¿Por qué la gente se pelea por el oro y no se lo pueden comer? Y la miel tan rica que es, yo pagaría más por la miel, ¿verdad? Y o sea, entonces eso nos muestra también cómo la mentalidad del sabio logra ver el valor de las cosas según su utilidad, no según lo que alguien diga, porque ¿de qué sirve un bloque de oro si lo único que puede decir usted es, vea, tengo mucho oro? O sea, obviamente en este mundo lo puede ir a cambiar por toda la miel que quiera, sí, pero el punto es que una cosa es entender, este bloque de oro no me sirve para nada, pero este montón de miel ahorita sí me sirve de mucho. Entonces, ahora ver eso en el mundo espiritual, ¿de qué sirve todo el dinero del mundo si en realidad es la Torah lo que nos va a saciar, lo que nos va a hacer sentir bien? Usted puede tener todo el dinero del mundo y sentirse completamente vacío, pero lee la escritura y se va a deleitar. Entonces ese era el punto y eso era, Salomón lo, literalmente al parecer lo sentía. Ahora sí. Entonces dice, a tierra que fluye la palabra de Yahweh y la ley. Sí está claro que la palabra y la ley son la miel y la leche, ¿verdad? Yo no creo que tenga que ir a buscar los versos. Hay muchos versos que que declaran eso, principalmente lo de la miel. 119, 103 no tienen que ir. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, más que la miel a mi boca. ¿Estamos? Entonces, por eso las palabras de la instrucción de Yahweh son la miel. Sí, por si algo, curiosamente, este Salmo 119 está separado en letras hebreas, o sea, el autor escribió un párrafo por cada letra hebrea, entonces cada letra del inicio del párrafo empezaba con esa letra hebrea y lo que se dice está conectado con el significado de la letra. En el caso de este verso que acabamos de leer, es parte de la letra Mem, que curiosamente es la primera letra del nombre Mashiach. Entonces la miel conectada con Mashiach, con la Mem, la fuente de vida, el agua de vida también, porque la Mem es agua. Entonces decía, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Ven cómo conecta ahí la miel con los mandamientos. Lo que les decía es la ley, es la Torah, la justicia. Y qué poderoso, he adquirido inteligencia. ¿Quién quiere ser inteligente? Que lea la escritura. Pero la gente quiere ir a buscar inteligencia afuera y lo que terminan consiguiendo es un título de papel, pero quedan igual de básicos. Entonces, la inteligencia viene al seguir los mandamientos, porque al cumplirlos y darnos cuenta de lo que sucede al hacerlo, entendemos cosas y nos hacemos más inteligentes. El que peca, entre más peca, más sordo se vuelve, más ciego, su conciencia se empieza a cauterizar, su corazón se empieza a endurecer hasta el momento en el que deja de entender cualquier cosa espiritual y por ende se volvió completamente tonto espiritualmente. Por más que sepa cómo, eh, no sé, hacer el fraude más grande de la historia, lo cual se necesitaría un poco de inteligencia carnal, ¿verdad? Humana, de cómo manejar computadoras, cómo engañar esto y cómo engañar al otro, y dirían, uy, qué hombre más inteligente. Pero eso más bien lo va a llevar al infierno. Entonces, ¿cómo es su inteligencia? Nunca en la vida. Entonces, exacto. Dice, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Aquí Yahweh ya le dijo, le volvió a repetir, ¿verdad? Puesto que le había dicho que le mandaría un malaca, ahora le dice, pero yo no subiré en medio de ti.
porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino, no sea que te consuma en el camino, como los últimos 2000 años. Y Yahweh dijo, mejor me aparto durante la apostasía, porque si no, ya hubiese consumido a la iglesia los últimos 2000 años por su rebeldía. Recuerden que los 40 años en el desierto representan los 40 jubileos de apostasía de la iglesia, 2000 años. 40 por 50, 2000. Entonces Yahweh, después de Yahushua, cuando él vio lo que hicieron al empezar a adorar el becerro de oro, el falso Mesías, falso nombre, falsa imagen, todo eso, dijo, mejor me aparto para no destruirlos en el camino, porque el camino se trata de misericordia, se trata de redención, el camino que él abrió para sacarlos de la esclavitud, y ahora los va a terminar destruyendo ahí mismo. Entonces dice, mejor me aparto. Después hablamos. No sea que te consuman el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Por eso, por la apostasía, porque Yahweh se apartó de, es que los dos testigos empiezan su testimonio vestidos de luto. 3 años y medio vestidos de luto, porque el mundo está en apostasía. Y vean también qué interesante esta mala noticia. Porque Yahushua vino a predicar las buenas nuevas. Pero una vez que la iglesia se aparta de Yahushua, lo único que puede recibir es malas noticias. Y por eso cuando los dos testigos se presentan, dan malas noticias para el mundo y la gente dice, ay, esta gente, qué negativos. En vez de estar predicando salvación, misericordia y todo lo demás, están diciendo que va a haber destrucción. Y simplemente lo que van a hacer es leer la escritura porque todo ya está profetizado. Y como les he dicho, ¿verdad? Porque la vez pasada me escribieron al desprograma de que con lo que yo hablo, qué ganas de tener hijos. Entonces, como le decía yo, si usted no sigue la escritura, pues por supuesto, tenga miedo. Porque está escrito, ¿verdad? Hay de las que amamanten en esos días y de las que den a luz. Pero si usted está en el Padre, no tiene por qué preocuparse nunca en la vida, porque Él nos dijo, sea fructífero. Multiplíquese. Es parte de. Entonces, la gente que oye las prédicas e inmediatamente lo ve negativamente, es porque ellos mismos se están sacando, están diciendo, no, hombre, yo no quiero hacer nada, yo no quiero leer, yo no quiero estudiar, yo no quiero seguir al Padre, este hombre me va a decir que me voy a morir. Pero si alguien sigue verdaderamente lo que uno está diciendo, en realidad diría, voy a ser rey eternamente. Pero para eso necesita fe, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, decía, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Yahweh había dicho a Moshe, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Era como el papá que llama al hijo y le dice, quítese eso, que para darle unas nalgadas. Estos atavíos, según el Midrash, y lo digo porque lo veo que lo menciona bastante, y Yahweh dice, y se los quitan porque se los quitan. Era una ropa que Yahweh les había entregado a través de los ángeles. Y era una ropa especial, se podría decir celestial, pero no celestial del tercer cielo, del segundo cielo. O sea, como de los ángeles. O sea, si era visible, nunca se iba a despedazar, resplandecía como la ropa del Mesías en la transfiguración, por ejemplo, así se dice según la tradición. Estas ropas Yahweh se las dio como un regalo de honor, que se vistieran como ninguna nación en el mundo. Pero una vez que empezaron a adorar el becerro de oro, Yahweh le dijo, ahora se las quitan. Y se las quitó. Entonces por eso se hace tanta alusión a eso. Ahora aquí, esto a lo que se refiere es a los cuerpos nuevos. Es como Yahushua vino y les dio el cuerpo nuevo, la resurrección, pero ellos empezaron a adorar un falso Mesías, entonces Yahweh les quitó la resurrección. Que quede claro, con eso me refiero a que, como perder la corona. Yahweh dice, no pierda la corona. Como diciendo, no pierda la corona, porque hay personas que van a perder la corona, van a perder la resurrección para la vida eterna. A eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Pero en el caso de salvación y justificación, hay unos que van a perder el poder entrar vivos. O sea, como el ponerse la ropa y entrar de una vez al reino. Entonces Yahweh le dice, no, se la va a tener que quitar y se la doy más tarde. Se la doy cuando lo resucite. Va a tener que morir, entonces va a tener que quitar la ropa. Exacto. Entonces sí está claro, como les digo, dependiendo de la gente,
Si lo vemos como impíos y justos, a los impíos Yahweh les va a quitar la vida eterna. Porque hay muchos impíos que dicen creer, pero en realidad no lo hacen. ¿Verdad? Dicen tener fe, pero está muerta su fe. Son son lobos vestidos de oveja. Ellos, los que dicen ser ovejas del Todopoderoso, va a llegar un momento donde se va a revelar que eran lobos y se les van a quitar las ropas, como, ¿verdad? ¿Cómo se da cuenta uno que un lobo está vestido de oveja? Si se le quita la ropa. Entonces, al quitársele las ropas, se van a condenar. Pero en el sentido de los que son el pueblo y siempre van a ser el pueblo, pocos y muchos, a los pocos no se les quita la ropa del todo. Por eso es que no los mencioné al principio, porque aquí se les está quitando a todos. Entonces a lo que me refería es, una vez que el Mesías se fue, después de haberles entregado la vida eterna, la iglesia entera se apartó del Mesías, o sea, se apartó de la vida eterna y por ende se quitaron las ropas. Y solo pueden recibirlas hasta después de morir. Pero en el final de los tiempos vienen los dos testigos, como Moshe, y les dice, aquí están las ropas, las quieren. Y solo 144,000 se las van a poner para poder pasar con ellas. ¿Sí se entiende eso? O sea, el punto de, según la tradición, estas ropas verdaderamente eran especiales. Las trajeron los ángeles y se las dieron a todo el pueblo para ponerlos por encima de todas las naciones. Pero por su pecado con el becerro de oro se las quitaron. Y tuvieron que vestirse de luto. Entonces, esto según la tradición. Y eso mismo nos ayuda a entender lo que pasó con la apostasía. Yahushua nos dio la salvación, las ropas nuevas, pero a través de la apostasía la gente se ha alejado de esas ropas, se las ha quitado al seguir doctrinas falsas. Y si se las quitan, tienen que morir y las pueden recibir después de su resurrección. Pero en el final de los tiempos se presentan los dos testigos y Yahweh le da la oportunidad a los 144,000 de que se sellen para que se vistan con las ropas y no tengan que morir. La transformación. Entonces, quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Joreb. Y Moshe tomó la tienda y la levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó Elohel Moed, o sea, la tienda de reunión. ¿Recuerdan el Mishkan que Yahweh mandó a construir? A través de Betzalel, lo que llaman tabernáculo. Betzalel lo terminó de construir en Hanukkah, el 25 de Kislev, lo cual es también clave y se conecta con la fiesta, pero otro día lo hablaremos. Pero a pesar de que se terminó de construir ese día, se levantó un primero de Nisan, un primero de Aviv, o sea, el primero del primer mes del año. Ahí se levantó. Igual que fue en ese mes que Yahushua se entregó por nuestros pecados. Y cuando Yahushua se entregó por nuestros pecados, a los 3 días resucitó. Y él había dicho, destruid el templo y yo lo levanto en 3 días. Vean qué curioso. Les quitaron los atavíos, destruyeron el templo. Por la apostasía, por el becerro de oro. ¿Y qué hizo Moshe después? Levantó el Mishkan. Como ellos se quitaron los atavíos, en este caso con lo que estoy diciendo, al matar a Yahushua. Pero al Yahushua resucitar fue el levantar la tienda de reunión. Entonces, y Moshe tomó el Ohel y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el Ohel Moed. Y cualquiera que buscaba a Yahweh salía al Ohel Moed, que estaba fuera del campamento. Fuera del campamento. Por el pecado, Yahweh dijo, no, lo voy a poner afuera. No se lo merecen tener entre ustedes. Si alguien quería, tenía que ir afuera del campamento, buscar el Ohel Moed para recibir revelación, para recibir decisión de algo. Y dice, y sucedía que cuando salía Moshe a la tienda, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moshe hasta que él entraba en la tienda. Ya después de que Yahweh les quita las ropas y les dice todo lo que les dice, ahora sí todo el mundo está atento. Qué duro. ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué no nos comportamos desde el principio? ¿Verdad? Es que hay que pasar por todo para uno, ok, está bien, ¿qué es lo que tenía que hacer? Qué duro. Dice el verso 9. Cuando Moshe entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta de la tienda. Y Yahweh hablaba con Moshe. La columna de la nube, vean, no la de fuego, por un lado, porque quizás se quemaba todo, pero recuerden que la columna de nube y la columna de fuego representan al primero y al último. Las dos columnas
los dos pilares en el templo, Yajín y Boaz, primero y último. Él establecerá con fuerza, Yajín y Boaz. Entonces los dos pilares en el templo representan las dos manifestaciones del Padre. Aquí dice que Moshe, como el último, iba a la tienda a hablar con el Padre y la nube descendía y así se conectaba. Siendo la nube el Mesías, el primero, el intercesor, y Moshe, el testigo como Moshe, obviamente, que a través de ese intercesor se comunica con el Padre. Entonces, por eso era la nube, dice, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta de la tienda y Yahweh hablaba con Moshe. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta de la tienda, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Entonces, Moshe entraba a la tienda y la nube descendía, como el primero y el último haciéndose uno en la tienda. Y cuando ellos dos se unían, toda la congregación oraba desde sus puertas. ¿Y qué es la puerta? De Yahushua. Entonces toda la congregación orando al Todopoderoso a través de Yahushua cuando el primero y el último se hacen uno.